Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. O son convertidos en dolor, o los convertimos en bálsamo para curar heridas. Como hijo de Víctor Cervera Pacheco, y siguiendo su ejemplo, ese que nos decía que los problemas no son para preocuparnos, sino para ocuparnos en resolverlos, no me queda más que convertir los recuerdos en bálsamo que cure heridas. Y más cuando acompañamos esos recuerdos con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más con nosotros, recordando al hombre, pero también al político de Estado, ese que nos demostró con hechos cada una de sus palabras. Hoy vivimos tiempos difíciles, como nunca se han sumado a los desastres de un mal manejo de la crisis económica nacional, desastres que han golpeado a la ya de por sí golpeada economía del campo. Pero como mi padre decía, no hay crisis económica que no podamos vencer cuando estamos unidos en Yucatán. Pero para poder vencer hay que convencer, sí, convencernos a nosotros mismos de que no hay nada que pueda detener el avance de nuestro Estado. Convencernos de que la unidad que demostramos en tiempos de política es una unidad que debemos mantener día a día. Convencernos plenamente que cuando esa unidad la convertimos en trabajo, entonces ese trabajo se convierte en una mejor calidad de vida para nuestras familias. Convencernos de que vale la pena luchar, que dejar los brazos caídos nunca va a ser solución a ningún problema. Convencernos de salir todos los días a construir ese Estado que merecemos, ese campo que exigimos, esas oportunidades que necesitamos. ¿Y cómo conseguir esto? ¿Cómo convencer si el panorama parece de lo más oscuro y no vemos la salida? Desde luego esas son las preguntas que seguramente vienen a la mente de muchos de nosotros. Porque todos conocemos a alguien que no tiene empleo, a alguien que quiere hacer producir la tierra y no encuentra cómo, a alguien que necesita atención médica y no logra obtenerla. Todos conocemos a alguien con preparación, pero sin oportunidad de demostrarlo, a alguna persona con ganas de estudiar, pero sin el recurso para hacerlo, a una madre o a un padre que pasan angustias y no encuentran la salida. Es cierto, todos conocemos a alguien así, pero también conocemos a alguien que la adversidad golpeó y no se dejó vencer. A alguien a quien la escuela le quedaba lejos y caminó y logró culminar sus estudios. A alguien que tocó 1000 puertas, pero logró que una se abriera y esa puerta abierta hizo la diferencia. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos tipos de personas? La perseverancia, la disciplina y, ¿por qué no decirlo?, a veces un pequeño empujón que le dé el impulso que hace falta. Y digo esto porque hoy día resulta fácil recordar al Víctor Cervera, exdiputado, exsenador, expresidente municipal, exgobernador, muchas tantas cosas. Pero parece olvidársenos el Víctor Cervera, 3 veces aspirante a gobernador, de una gubernatura que tardó casi 25 años en llegar. O al Víctor Cervera, agricultor, que dormía sobre su cosecha de maíz en un vano intento por defenderla, porque no podía venderla por el mal precio que le pagaban y las plagas la atacaban sin misericordia. O parece olvidársenos el Víctor Cervera, que fue preso por defender sus ideales, por defender a sus compañeros de lucha, a esos hombres y mujeres que nunca lo dejaron solo, ni siquiera después de desaparecer físicamente, y me refiero desde luego a los campesinos yucatecos que aún hoy siguen haciendo fuerte a Víctor Cervera Pacheco. Recordemos a un Cervera que nos decía que no somos los funcionarios quienes debemos calificar la gravedad de los asuntos que las personas nos presentan, pues cuando alguien llega hasta nuestra puerta, el problema que carga en sus espaldas es el más importante, pues si no lo fuera, no estaría yendo a pedir ayuda. Recordar a ese Cervera que logró grandes éxitos, pero que por cada éxito tuvo 1000 tropiezos,
Lo que marcó la diferencia, decía Víctor Cervera, es que los tropiezos solo se convierten en fracasos cuando no somos capaces de levantarnos y seguir caminando. Recordamos con facilidad al hombre que luchó por construir universidades y escuelas de educación media superior y superior en el interior del estado, pero a veces cuesta trabajo recordar que cuando lo propuso hubieron voces que dijeron: ¿para qué tantas? Ya hay suficientes. Y ahora vemos que en esas escuelas han hecho la diferencia la vida de cientos de familias de Yucatecos. Recordamos fácilmente al hombre que creyó y obtuvo los recursos para un puerto de altura, pero se olvida con facilidad que tuvo que soportar una lluvia de críticas de quienes con cortedad de miras decían: solo es tirar piedras al mar. Pero bien decía Víctor Cervera Pacheco: siempre será mejor hacer que dejar de hacer por miedo al que dirán. Si hubiera hecho caso de las críticas, no tendríamos puerto de altura, y entonces qué pobres de espíritu hubiéramos sido por dejarnos vencer tan fácilmente. Eso decía Víctor Cervera Pacheco. Ese era Víctor Cervera Pacheco. Ese fue su tiempo, su vida y su historia. Una historia de la que podemos tomar ejemplo en los tropiezos y en los éxitos. Una historia que nos permite recordar al hombre que hace 12 años aproximadamente planteó con mucha visión la necesidad de iluminar el periférico de Mérida, y unas autoridades municipales cortas en visión y poco apoyo. Tuvieron que pasar los años, tuvieron que venir las luchas, tuvieron que venir los tropiezos, y entonces hubo quien supo, como Cervera, convertir esos tropiezos en éxitos. Y hoy tenemos un periférico iluminado y salvando vidas, gracias a quien en lo bueno ha sabido seguir el ejemplo de trabajo de Víctor Cervera Pacheco. Gracias, compañera gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Porque ella es hermana del hombre. ¿Qué